Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Caroline. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un poco nerviosa. Bueno, que no, esto enseguida, ya verás. Nos vas a contar un poco sobre tu infancia. Bueno, lo primero que quiero, que te presentes. Que digas cuántos años tienes, de dónde vienes. Me llamo Caroline, tengo 28 años y soy de Noruega, pero hablo español porque mi madre es peruana. Además, un español perfecto. Gracias. Sí. Bueno, vamos a empezar un poquito por nuestra infancia, ¿vale? Descríbeme un poquito cómo era tu infancia y qué relación tenías con Dios en aquel entonces. Bueno, crecí en varios lugares, pero más que nada en Noruega. Y mi madre es católica, pero mi padre es ateo. Y entonces mi madre intentaba transmitirnos la fe, pero a mi padre eso le costaba mucho. O sea, él pensaba que era un lavado de cerebro. Y recuerdo, Noruega es un país muy... En general, la gente no tiene mucha fe. Entonces, recuerdo cuando mi madre nos empezó a mandar a las clases de catecismo, yo dije, wow, este es un lugar donde la gente, donde todos reconocen que Dios existe, y me impresionó mucho. Vale, ¿cómo recuerdas ese ratito de infancia, de catequesis? Deduzco que tomaste los sacramentos. Sí. Vale, sí. ¿qué recuerdas tú de aquellos momentos? Recuerdo que, bueno, seguí las clases de catequesis desde la primera comunión hasta la confirmación. Vale. Y recuerdo especialmente cuando me preparaba para la confirmación, fui a un campamento con la parroquia y algo que me impresionó mucho fue la alegría que veía en la gente y qué bien se trataban, con cuánto respeto. Y eso era algo que no lo veía por todas partes en mi entorno. Nos metemos a la adolescencia. Ya. No sé con qué edad tomas la confirmación allí. Más o menos con los 14 años, 15 años. Vale, entonces nos metemos a la adolescencia. ¿En la adolescencia tenías alguna presencia del Señor? ¿Seguías ahí conectada o...? Más o menos, me fui alejando después de la confirmación. O sea, yo intentaba seguir y tenía mucha curiosidad por las cosas y siempre intentaba investigar porque como habían tantos ateos alrededor mío, siempre me hacían preguntas de ¿y por qué esto en la Biblia? ¿Y por qué Dios así? Entonces yo sentía que yo quiero tener respuestas. Entonces yo seguía aprendiendo y como que formándome, pero al mismo tiempo había muchas otras cosas que me jalaban de eso. Y poco a poco empecé a vivir de manera muy destructiva y desordenada y caótica y sin límites. Y ahí sí me fui alejando. ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas en ese sin límites? Irónicamente buscaba a Dios, pero yo lo buscaba en todas las cosas donde no lo iba a encontrar, en las relaciones destructivas, mudándome de país en país. En el transcurso de 8 años viví en 6 países diferentes y yo no entendía que buscaba a Dios, pero mirando atrás era eso lo que buscaba. O sea, ¿no huías de nada? También huía de ciertas cosas que eran difíciles, a veces en casa había un mal ambiente, esas cosas, pero más que huir, estaba buscando. Buscaba paz, buscaba armonía, buscaba a Dios. Vale, y en este vacío en el que te... Bueno, en este vacío, recuerdo que en el 2018 un amigo muy querido me dijo que iba a entrar al seminario y a mí me dio como una especie de crisis existencial porque yo dije, ¿qué? Tú, o sea, que nos hemos conocido tantos años y que yo lo veía, o sea, igual que a mí, éramos iguales. Yo decía, tú, que eres como yo, tú vas a hacer algo tan noble con tu vida y yo, ¿qué hago con la mía? No hago, o por lo menos hago muchas cosas malas. Entonces, sí, yo no sabía dónde encontrar a Dios, pero entendía que lo tengo que encontrar. Entonces fui a la iglesia y me puse de rodillas y empecé a llorar y le dije a Dios,
yo no te encuentro a ti, por eso tú me tienes que encontrar a mí. Y desde entonces las cosas empezaron a cambiar. Por ejemplo, me preguntaron si podía enseñarles las clases de catequesis a los niños y yo no entendía por qué me lo preguntaban, porque yo decía, ¿pero qué? O sea, ¿no saben cómo vivo? Pero igual, la gente ha tenido que ver algo, porque si no, no me lo hubiesen preguntado. Y me fui cambiando y empecé a acercarme más a Dios. Pero al mismo tiempo no había tenido como un encuentro muy cercano con Dios. Entonces, hay dos puntos importantes en mi historia con Dios. Uno es, o sea, después de esto. Sí. Uno es cuando unos amigos protestantes empezaron a decirme que mi bautismo no era válido porque había sido bautizada de niña y empezaron a decir que no me iba a salvar y ellos lloraban y yo veía que tenían buenas intenciones, pero al mismo tiempo yo no creía en lo que me decían ellos y de nuevo tuve que ponerme a pensar, ¿por qué soy católica y no solo cristiana, o sea, protestante? Y estuve leyendo acerca de la Eucaristía y la presencia real esa noche y la mañana siguiente fui a misa y el evangelio era justo el de Juan, cuando Jesús dice que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo dije, por eso soy católica. Eso es la primera cosa. Y la segunda es que tenía un trabajo estable, un departamento, tenía un novio, en verdad lo tenía todo. Pero yo sabía que todo eso me lo había dado Dios. Entonces yo le dije a Dios que todo esto es tuyo y si quieres me lo puedes quitar. Y de verdad me lo quitó todo, pero no por ser malo, era para enseñarme a depender de Él. Ajá. Vale, ¿cómo te lo quita? Después de un tiempo me enfermé y tuve que dejar el trabajo y mis padres se separaron y rompí con el novio que tenía todo al mismo tiempo. Entonces todo lo que yo pensaba que tenía como que se derrumbó. Y al no tener nada, al tener los brazos vacíos, Dios por fin pudo abrazarme y recuerdo que estaba escuchando una meditación guiada por una monja en YouTube y en esa meditación ella motiva a la gente a preguntarle al Espíritu Santo que te muestre la herida más profunda de tu corazón. Entonces le pregunté al Espíritu Santo, ¿cuál es la herida más profunda de mi corazón? Y vi que yo pensaba que Jesús me odiaba por cómo había vivido, por muchas cosas. Uh-huh. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿es verdad? Y sentí que Él me decía, no, yo solo tengo amor por ti. Pero aún no estaba convencida. Entonces, el día siguiente fui y me puse delante del tabernáculo y le pregunté otra vez, Señor, ¿es verdad? Y me dice, sí, yo solo tengo amor por ti. Y sentí que toda mi alma se llenó de luz y que como que estaba sanada. Y en esa época, por todo lo que había pasado también, yo iba a terapia. Y fue tan grande la alegría que sentí cuando el Señor me dijo esto, que enseguida le mandé un mensaje a mi psicóloga diciéndole, yo ya no necesito volver a las horas de terapia porque Jesús me ha dicho que me ama. Y esta mujer no era creyente ni nada. Entonces seguro que pensó, oh, bueno, ahora de verdad me necesitas. Entonces ella me contesta, qué bonitos pensamientos, estoy aquí si me necesitas en algún otro momento. Pero nunca volví porque no lo necesitaba, porque el amor de Dios de verdad te transforma. Comentabas antes que visitabas a una psicóloga, pero al final la dejas. Cuando tú visitabas a esta psicóloga, porque, pues eso, por tus problemas, tal, ¿en algún momento piensas en dejar este mundo, en quitarte la vida? Sí, fue un poco menos en ese momento, pero sí cuando tenía como alrededor de 15, 16 años y de nuevo cuando tenía 18 años, sentí un vacío muy grande y que de verdad la vida no tenía ningún sentido. Pero lo que hizo que no tomaras esa decisión. Claro, fue el hecho de que yo sabía que Dios me ha creado y que por algo me ha creado.
y también creo que esos pensamientos de vacío en parte también entraron a través de que yo de niña jugaba, o bueno, jugué con, ¿se llama Ouija? Sí, se llama Ouija, sí. Bueno, jugué a eso y muchas veces esas cosas no tienen un efecto en ese momento, pero es como si vas abriendo una puerta y luego sientes el efecto. Entonces yo creo que a través de eso también me hice mucho daño. Sí, bueno, es jugar con fuego. Ay, sí, es como abrirle la puerta al demonio. Sí. ¿Eso jugabas con tus hermanos quizás? No, ¿Con tus amigos? Fue una vez con una amiga que ella me dijo, pues yo he visto que se puede hacer esto, nos sentamos en tu cuarto y lo hacemos. Y luego se lo dije a mi madre, o bueno, mi madre me preguntó, ¿qué hacías con tu amiga en tu habitación? Y le conté, y mi madre se tiraba de los pelos y decía, ¿qué has hecho? Sí. Yeah. Pero yo no entendía que estaba mal. O sea, sentía que no, esto no está muy bien, pero no lo sabía con certeza porque era muy niña. Ya. ¿Cómo vives tu fe? Y sobre todo, ¿cómo la ven los de alrededor? Ajá. Bueno, misa diaria, el rosario, los laudes y las vísperas, hacer oración, formé un grupo de jóvenes en la parroquia, mis amigos son de la parroquia. Sí, o sea, intento vivir con el Señor, o sea, en el transcurso de todo el día y no solo un momento aquí o un momento allá, pero de verdad todo el día. Caroline, ¿cómo vivió tu familia la conversión? O sea, tu familia, tus amigos anteriores, quizás a los que nos has comentado que vivían contigo en comunidad, en la parroquia. Bueno, fue un cambio bastante orgánico, porque poco a poco me fui alejando de los amigos que yo veía que no me hacían bien y ellos tampoco tomaban mucho contacto porque creo que ellos también notaban que somos bastante diferentes ahora. Entonces fue un cambio bastante orgánico, no fue como que, no, ya nunca más los quiero ver. Y sí que con algunos he guardado contacto también porque yo pienso que Dios me lo pide para evangelizar también, pero no con todos. Ajá. ¿Y tu familia? Sobre todo tu padre, claro, yo me pongo en el papel de tu padre, o sea, tu padre completamente ateo y de repente esto. Sí, bueno, siempre he sido bastante buena camuflando las cosas, entonces la verdad es que no creo que se haya dado mucha cuenta. Vale. Sí. O sea, él te ha visto feliz, te ha visto tranquila y ha dicho, bueno, pues la niña está feliz y tranquila. Claro, y también como en ese momento donde yo me aparté mucho de Dios y mi vida era un poco caótica, por la mayoría del tiempo estaba en el extranjero, entonces ellos no veían mi día a día. Vale, vale. Sí. Esto que comentas del extranjero, has estado en 6 países durante 8 años. Cuando llegamos a estos países, también un poco en búsqueda de Dios, a ver, no sé en qué países habrás estado, pero ¿qué sentías? O sea, quiero decir, ¿sentías mira, pues aquí es más fácil quizás? O sea, yo veía que mi vida no era coherente, pero yo me convencía de que sí lo es. Por ejemplo, yo iba a la misa el domingo y buscaba a Dios en la iglesia, pero el sábado por la noche había estado hasta la madrugada en la discoteca. Entonces yo pensaba que, sí, pero sí puedo vivir. Pero en verdad, dentro de mí había como una lucha. Ya, o sea, tú llegabas a estos países, trabajabas, entiendo. Sí, trabajaba, estudiaba. ¿Subsistir? Sí, sí. Vale. Ajá. Y en ninguno de ellos, por ejemplo, dices, pues quizás en este he arraigado más mi fe o no, en ninguno. En ninguno, también porque sí, yo iba a la iglesia, pero no hay... uno no puedes vivir la fe solo. Entonces, yo iba a la misa, pero tampoco es que buscaba amigos en la iglesia. Entonces todos mis amigos eran de la universidad o de otros sitios y tenía como 2 mundos paralelos. ¿Qué haces aquí en España? Estoy visitando a las siervas en el hogar de la madre. ¿Y cómo las conociste? A través del vídeo de la hermana Claire. Ay, cuéntame esto. Pues me salió de sugerencia en YouTube y lo vi. Y me impactó, pero ahí quedó.
Y luego, como mi amiga, que también es mi ahijada, todo el día me hablaba de la hermana Claire, porque ella también lo había visto, yo dije, tengo que volver a verlo. Y lo vi de nuevo y pensé, tengo que visitar a estas mujeres. ¿Qué tipo de apostolado llevas a cabo ahora mismo? Ahora mismo... ¿Y dónde? Últimamente he estado trabajando en el Departamento de Comunicación en el Obispado de Oslo, donde vivo, y también enseño clases de catecismo a los niños que van a hacer la confirmación. Y sí, estoy en las actividades con los jóvenes, esas cosas, en los campamentos. ¿Con niños o con jóvenes? ¿Con niños? Con jóvenes. Con jóvenes. Sí. ¿Y cómo lo ves? Es un regalo muy grande, sí. También porque es una generación que busca a Dios porque viven en un vacío muy grande en el mundo. Entonces ves que de verdad están intentando acercarse a Dios, pero que no siempre saben cómo. Y por eso necesitan a los adultos necesitan que los adultos conozcan a Dios, porque si no, ellos no lo pueden conocer, necesitan ayuda para acercarse. Vale, estás dentro del Departamento de Comunicación. Sí. Entiendo que haces una divulgación una divulgación evangélica. Sí. ¿Cómo? Bueno, en el Obispado tenemos una página web y tenemos una revista que va a todos los católicos de Noruega. Entonces, a veces escribo artículos o busco a otras personas que los puedan escribir. O pongo noticias en la página web, sí. Bueno, estaremos atentos también a esto. Bien, bien, bien. Un libro, una lectura, una palabra, algo que digas, ¡buf! Que uno no pierde nada buscando a Dios. Al contrario, puedes ganarlo todo, no tienes nada que perder. Vale la pena darle un chance a Dios. Vale, me pongo en el papel de muchachos de 28, 30, 30 y algo, sí. ¿Vale? Que te estén viendo ahora mismo y digan, vamos a ver, bueno, yo estoy perdido en el mundo, pero más o menos voy tirando día a día, bueno, sí, siento un vacío interior, pero voy tirando. ¿Realmente merece la pena ser católico? Totalmente. Totalmente, sí. Pues ahí tienes la cámara toda tuya, tienes que convencer aquí a tu generación. Yo creo que hay muchas personas de mi generación que sufren psicológicamente y le ponen nombres de depresión, angustia, desórdenes alimentarios, ansiedad, todo esto. Pero somos humanos, no estamos hechos de diferentes partes. O sea, no es que mi espíritu es esto y mi cuerpo es esto y mi mente es esto. No, somos todo un conjunto de cosas. Entonces, muchas veces los problemas psicológicos o la depresión, la ansiedad, todo eso, tiene un componente espiritual. Ponte a pensar, una persona deprimida se pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué vivo? No quiero vivir. O uno empieza a pensar en suicidarse. Pero si uno sabe que el sentido de mi vida es que Dios me ama y Él quiere que yo esté aquí, uno sufre menos. Entonces, yo pienso que muchos jóvenes que les ponen el diagnóstico de problemas psicológicos también tienen problemas espirituales. Pero intentamos solucionar todo con la psicología. Y sí, la psicología está bien, pero no solo somos cerebros, también tenemos un alma. Entonces ese vacío que sentimos es un vacío natural y bueno que está ahí porque estamos hechos para más, para que Dios nos llene y no solo las cosas de este mundo. Bien, Carolina. Fíjate, me sorprende porque transmites una paz brutal. No, pero es verdad. Entonces yo creo que esta paz al final te la da el Señor. Sí, sí, y el Señor nos da paz para que también se la podamos dar a los demás. Eso es, o sea, tú misma has descrito que has vivido en caos, en un caos tremendo, y sin embargo ahora estás en paz con el Señor. Sí. Caroline, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A ti. Por dar testimonio, por tu paz, por favor, por tu paz, por tu claridad en explicar las cosas. No sé, me alegro de tenerte hoy aquí. Sí, porque transmites muchísima luz, me encanta. Gracias.
Amigos, pues es verdad, a veces el Señor, somos del Señor y no nos damos cuenta y estamos vacíos, como nos decía Caroline, me cuesta, ¿eh? Sí. Como nos decía ella, estamos vacíos y al final el Señor nos va llenando de Él, de su palabra, de su abrazo. Es que al final tenemos que sentir que estamos llenos. Pero claro. Y no hay que pensar que el esfuerzo que hacemos no ayuda a los demás, porque justamente este amigo, cuando él me dice que entre al seminario, me cambió la vida, porque me puse a pensar en mi propia vida, cómo vivo yo. Entonces, no hay que pensar que no sirve a nada acercarse a Dios, porque de verdad le sirve a todo tu entorno, no solo a ti. Eso es. Hacía tiempo que no decía yo lo de la casetita evangelizadora, pero tenemos una aquí presente brutal. Tengo aquí a mi caseta evangelizadora, a Caroline. Gracias, corazón. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Y gracias a vosotros. ¡Hala! Que nos vemos la semana que viene.